Miguel ajustó su uniforme de seguridad por tercera vez esa mañana mientras esperaba en la oficina de la directora. Las manos le temblaban ligeramente, no por nervios, sino por el cansancio acumulado de trabajar turnos dobles para poder costear la escuela privada de su hijo Diego. A sus 42 años, cada arruga en su rostro contaba una historia de sacrificio. Cada callo en sus manos representaba una hora extra trabajada por el futuro de su niño. La puerta se abrió con un sonido seco y la directora Esperanza Morales apareció con su característico ceño fruncido. Su traje sastre impecable y su cabello perfectamente peinado contrastaban dramáticamente con la apariencia humilde de Miguel. Sin invitarlo a sentarse, comenzó a hablar con un tono que destilaba desdén. «Señor Hernández, necesitamos hablar sobre la situación de Diego». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Francamente, no entiendo por qué insiste en mantenerlo en esta institución cuando es obvio que ustedes no pertenecen aquí». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «Disculpe, señora directora, pero Diego es un excelente estudiante. Sus calificaciones están entre las mejores de su clase». La directora soltó una risa amarga. «Las calificaciones no son todo, señor Hernández. Esta es una escuela de prestigio. Nuestros padres de familia son empresarios, doctores, abogados. ¿Qué ejemplo le da a los demás niños tener aquí al hijo de un vigilante?» La última palabra la pronunció como si tuviera mal sabor. «Trabajo honestamente para darle lo mejor a mi hijo», respondió Miguel, su voz temblando apenas. «Trabajo 2 turnos, señora, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, para poder pagar la colegiatura». «Exactamente mi punto», interrumpió la directora, golpeando su escritorio con la palma. «Usted no tiene tiempo para participar en las actividades de la escuela. No puede contribuir a nuestros eventos de recaudación como los demás padres. Diego llega muchas veces solo porque usted está trabajando. Los otros niños han comenzado a hacer preguntas incómodas». Las palabras de la mujer se clavaron profundo en el corazón de Miguel. Era cierto que no podía asistir a todas las juntas, que no podía comprar los uniformes más caros o participar en los viajes escolares opcionales, pero Diego nunca se había quejado, nunca había pedido más de lo que él podía dar. «Señora Morales», murmuró Miguel, quitándose la gorra de seguridad y sosteniéndola entre sus manos temblorosas. «Entiendo que tal vez no encajemos en el perfil socioeconómico de la escuela, pero Diego ama aprender. Este lugar le ha dado oportunidades que yo nunca tuve. Por favor, no lo castigue por mi situación». La directora se incorporó en su silla, su expresión endureciéndose aún más. «No es castigo, señor Hernández, es realidad. Tenemos lista de espera de familias que sí pueden contribuir apropiadamente a nuestra comunidad educativa. Le sugiero que considere transferir a Diego a una institución más acorde a sus posibilidades». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Diego, de apenas 8 años, se asomó con sus grandes ojos marrones brillando de lágrimas contenidas. Había escuchado toda la conversación desde el pasillo, donde esperaba a que su papá terminara la junta que pensaba era sobre sus buenas calificaciones. «Perdón por interrumpir», dijo Diego con una voz pequeña pero firme, «pero necesito decir algo». La directora suspiró con exasperación. «Diego, esto es una conversación entre adultos. Regresa a tu salón». Pero Diego no se movió. En lugar de eso, caminó directamente hacia el escritorio de la directora y se irguió todo lo que su pequeña estatura le permitía. «Mi papá es el mejor hombre del mundo», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Se levanta todos los días a las 5 de la mañana para prepararme el desayuno antes de irse a trabajar. Me ayuda con la tarea por las noches, aunque esté muy cansado. Me enseña valores que ningún libro puede enseñar». Miguel sintió que se le hacía un nudo en la garganta al escuchar a su hijo, pero Diego no había terminado. «¿Sabe qué hace mi papá en su trabajo de seguridad, señora directora?».
Preguntó Diego limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Protege a las personas, cuida que estén seguras cuando duermen. Y aquí en la escuela, cuando algunos papás vienen borrachos a las juntas o se pelean en el estacionamiento, mi papá es quien los calma y los ayuda a resolver sus problemas sin violencia. La directora parpadeó claramente, no esperando esta respuesta del niño. Diego continuó, ahora con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mi papá no tiene mucho dinero, es cierto, pero me ha enseñado que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Me ha enseñado a trabajar duro, a ser honesto, a ayudar a otros, aunque no tengan nada que devolverme. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor que amenazaba con quebrar su compostura. ¿Sabe qué más hace mi papá?, siguió Diego, dirigiéndose ahora directamente a la directora. Los sábados, cuando no tiene que trabajar el segundo turno, viene a la escuela voluntariamente a ayudar con el mantenimiento. He visto cómo arregla las bancas rotas del patio, cómo pinta las paredes cuando están descascaradas, cómo repara los columpios cuando se descomponen. La directora frunció el ceño porque sabía que esto era verdad, aunque nunca había prestado atención a quién realizaba esas reparaciones. Usted dice que mi papá no contribuye a la escuela, continuó Diego, su voz ahora más fuerte y clara. Pero él contribuye con algo que el dinero no puede comprar: su tiempo, su esfuerzo, su amor por verme crecer en un buen lugar. Y me enseña con el ejemplo que no importa qué tan difícil sea la vida, siempre se puede encontrar una manera de ayudar a los demás. Diego se acercó más al escritorio, sus pequeñas manos apoyándose en el borde. Señora directora, mi papá me ha enseñado a perdonar a las personas que nos lastiman con palabras, porque probablemente ellas también tienen dolor en su corazón. Así que yo la perdono por decir que no pertenecemos aquí. Pero quiero que sepa que mi papá es mi héroe y que prefiero ser hijo de un vigilante honesto que hijo de alguien que mide a las personas por su trabajo o su dinero. Las palabras del niño resonaron en la oficina como campanas. Miguel se había llevado una mano a la boca, tratando de contener un sollozo de orgullo y amor hacia su hijo. Nunca había esperado que Diego lo defendiera de esta manera, con tanta sabiduría y dignidad. La directora Morales se había quedado completamente inmóvil. Por primera vez en años, las palabras de un niño habían logrado atravesar la coraza de prejuicios que había construido alrededor de su corazón. Recordó de repente sus propios orígenes humildes, cómo su propio padre había trabajado largas horas en una fábrica para costear su educación. Diego no había terminado. Con una madurez que desmentía su corta edad, añadió: yo estudio mucho porque quiero hacer que mi papá se sienta orgulloso. Quiero que todos los sacrificios que ha hecho valgan la pena. Pero si usted cree que no merezco estar aquí por la profesión de mi papá, entonces tal vez esta no sea la escuela correcta para mí, porque yo nunca podría estar en un lugar donde no respeten al hombre más bueno que conozco. El silencio que siguió fue ensordecedor. La directora sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una pared que había construido año tras año, prejuicio tras prejuicio. Miró a Miguel, quien tenía los ojos llenos de lágrimas de orgullo, y luego a Diego, cuya dignidad infantil la había desarmado completamente. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza Morales se sintió pequeña, no físicamente, sino moralmente. Había estado tan enfocada en el estatus y las apariencias que había olvidado el verdadero propósito de la educación: formar seres humanos íntegros, sin importar de dónde vinieran. Diego, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro, tienes razón. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia donde estaban padre e hijo. Sus ojos, por primera vez en años, mostraron una vulnerabilidad genuina. Señor Hernández, dijo dirigiéndose a Miguel, le debo una disculpa, varias disculpas de hecho.
Miguel la miró con sorpresa, todavía procesando las valientes palabras de su hijo. «He sido ciega», continuó la directora, su voz quebrándose ligeramente. «He estado tan preocupada por mantener cierta imagen de la escuela que olvidé que la verdadera riqueza de una institución educativa no está en el dinero de los padres, sino en los valores que transmitimos y en la calidad humana de nuestras familias». Se arrodilló para quedar a la altura de Diego, mirándolo directamente a los ojos. «Diego, tu papá no solo pertenece a esta escuela, sino que esta escuela se enriquece con su presencia y la tuya. He sido injusta, y me disculpo contigo y con tu padre». Diego, con la sabiduría natural de los niños, simplemente asintió. «Está bien, señora directora. Mi papá me enseñó que todos podemos equivocarnos y que lo importante es aprender de nuestros errores». La directora se incorporó y se dirigió a Miguel. «Señor Hernández, me gustaría proponerle algo. La escuela necesita a alguien que supervise el mantenimiento y la seguridad de manera más formal. Le ofrezco un puesto de tiempo completo aquí, con un salario digno y horarios que le permitan estar más presente en la educación de Diego. Sus contribuciones voluntarias han sido invaluables, y es hora de reconocerlas apropiadamente». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. La oferta no solo significaba estabilidad económica, sino también la oportunidad de estar más cerca de su hijo durante el día escolar. «Además», continuó la directora, «me gustaría que Diego compartiera su perspectiva con otros estudiantes. Creo que todos podríamos aprender mucho de la sabiduría que ha mostrado hoy». Los días siguientes trajeron cambios profundos a la escuela. La historia de Diego y Miguel se extendió entre maestros, padres de familia y estudiantes. Muchos padres que antes veían con indiferencia o desdén a Miguel comenzaron a saludarlo con respeto genuino. Algunos incluso se acercaron para conocer mejor su historia y ofrecer su amistad. Diego se convirtió en un ejemplo para sus compañeros, no por venir de una familia adinerada, sino por los valores sólidos que demostraba día a día. Su defensa apasionada de su padre había tocado corazones y cambiado perspectivas de maneras que ningún sermón o conferencia podría haber logrado. Miguel, por su parte, floreció en su nuevo puesto. Su conocimiento práctico, su ética de trabajo y su genuina preocupación por el bienestar de todos en la escuela lo convirtieron rápidamente en una figura respetada y querida. Los estudiantes comenzaron a buscarlo no solo para resolver problemas físicos del edificio, sino también para pedirle consejo y apoyo. La directora Esperanza Morales también experimentó una transformación personal. La valentía de un niño de 8 años la había obligado a confrontar sus propios prejuicios y a recordar por qué había elegido dedicarse a la educación en primer lugar. Implementó nuevas políticas en la escuela, enfocándose más en los valores y el carácter de las familias que en su situación económica. Meses después, durante la ceremonia de fin de cursos, Diego subió al pódium para recibir el reconocimiento al mejor estudiante del año. Pero antes de aceptar el premio, tomó el micrófono y dijo: «Quiero dedicar este reconocimiento a mi papá, Miguel Hernández, quien me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Gracias, papá, por ser mi héroe todos los días». No hubo un solo ojo seco en el auditorio. Miguel, sentado en primera fila por primera vez en una ceremonia escolar, lloró de orgullo y felicidad. Su hijo no solo había defendido su honor aquel día en la oficina de la directora, sino que había cambiado toda una comunidad con su ejemplo de amor filial y dignidad. La directora, al entregar el premio, añadió: «Diego nos ha enseñado a todos que la verdadera educación no solo se recibe en las aulas, sino también en el hogar, a través del ejemplo de padres dedicados que, sin importar su profesión, transmiten valores que ningún libro de texto puede enseñar». Esa noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento, Diego le preguntó a su papá: «¿Estás orgulloso de mí, papá?».
Miguel abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo que su corazón podría explotar de amor. Diego, hijo mío, estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar, pero más que eso, estoy agradecido de ser tu papá y de que me hayas enseñado que el valor de una persona realmente está en su corazón. Y así, lo que había comenzado como un momento de humillación se transformó en una lección de vida que cambió no solo a una familia, sino a toda una comunidad educativa, recordándoles que la dignidad, el amor y los valores verdaderos no conocen de clases sociales ni de títulos profesionales.